A él, a todos los participantes. Carlos Lauría, soy el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa y tengo el gusto, el privilegio de poder presentar a Ismael Nafría, periodista, escritor, consultor, profesor universitario y conferencista especializado en temas de medios digitales. Es un autor prolífico. Ustedes conocerán su newsletter Tendencias, pero además es autor de 5 libros, entre ellos La reinvención del New York Times en 2017 y Clarín actualizado, que fue publicado el año pasado, ¿verdad? Así es. También es coeditor de las newsletters Hoy en Internet y On the Net Today. Creo que Ismael hablará sobre este tema en particular. Pero ha trabajado durante años en puestos de dirección digital de los grupos de comunicación en Prisa y Godó, y ha sido director de la edición española de la revista National Geographic entre 2019 y 2022. Fue periodista en residencia del Centro Knight de Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas en Austin durante el curso en 2016 y 2017. Reside actualmente en Barcelona, pero también ha vivido en Madrid, en Miami y en Austin. Un gran gusto tenerlo a Ismael. Y aprovechar simplemente antes de darle la palabra y para escuchar a Ismael, decirles que la CIP está ya anunciado la realización de la conferencia CIP Connect en su 10ª edición, que se realizará en Miami entre los días 17 y 19 de julio en el Hotel Intercontinental Doral. Es la conferencia sobre la transformación digital de los medios. En esta edición vamos obviamente a tocar temas muy trascendentes para la industria de medios, la irrupción de la inteligencia artificial y cómo está cambiando las reglas de juego. Hablaremos sobre el poder de la información local, hablaremos sobre la creación de medios de nueva generación, sobre la utilización del audio y del video para atraer nuevas audiencias, sobre cómo las redes sociales obligan al periodismo tradicional a atraer una audiencia más joven. En fin, una serie de temas muy interesantes, muy importantes para la transformación digital de los medios. Y habrá panelistas y presentadores de Estados Unidos, de América Latina y también de Europa. Ya han confirmado presencias, gente de la talla de Rosenthal Calmon Alves, fundador y director del Centro Knight de Periodismo, Daniel Coronel, presidente de noticias de Univisión Televisa. Tenemos a Mauricio Cabrera, un especialista en el tema de transformación digital de los medios, y un roster de gente muy interesante que estamos en proceso de confirmar. Así que esperamos tenerlos a muchos de ustedes. Voy a poner simplemente en el chat, agregar en el chat, luego de que dejo el paso a Ismael, la registración para aquellos que estén interesados. Ya está abierta la registración para la conferencia y para el hotel. Muchísimas gracias a todos. Un placer, Ismael, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a Horacio por la invitación, por esta oportunidad. Voy a ir compartiendo mi pantalla. A ver, un segundín. Aquí está. Vale, si me confirmáis que se ve ya la presentación. Está bien, ya la vemos bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, Carlos. Gracias a la SIP por esta oportunidad de hablar de un tema pues, que creo que es para mí apasionante y creo que muy interesante, o espero que lo sea, pues para todas las personas que que están ahora escuchándonos, siguiéndonos ahora en directo, ¿no? Pues muy buenas tardes o buenos días, depende de dónde estén.
y lo dicho, es un lujo pues poder tener esta oportunidad, ¿no? Mi idea es hablar aproximadamente unos 40 minutos, de manera que tengamos luego tiempo pues para cualquier pregunta que quieran formular, ¿no? Y bueno, el tema para hablar hoy, pues este que vemos aquí en el título, ¿no? La newsletter como herramienta de engagement para los medios. La verdad que las newsletters se han convertido pues en un elemento esencial, ¿no? Para los medios de comunicación. Hace unos meses en Londres se hizo una exposición con este título provocativo, ¿no? Email is dead. Bueno, pues justo todo lo contrario, ¿no? Venía a poner de relieve eso, que el email, el correo electrónico como fórmula comunicativa, pues está realmente más vivo que nunca, ¿no? Y es un poco lo que veremos hoy. Menciono aquí solo para abrir fuego un poquito algunos de los movimientos de medios importantísimos del mundo, ¿no? Como el New York Times cuando anuncian, por ejemplo, el nombramiento hace un tiempo ya, ¿no? De su director editorial de newsletters y mencionaba justamente la importancia que tiene este formato, pues para el engagement y crear hábitos en su audiencia y una herramienta poderosísima para justamente para llevar el periodismo a nuevas audiencias y para construir relaciones muy profundas con ellos, como veremos, ¿no? O lo mismo hacía The Economist, pues cuando anuncia la ampliación de su equipo de newsletters en Londres, pues también de incrementar el engagement entre sus suscriptores como una de sus metas principales, o The Guardian, la directora de Guardian, cuando también anunció la incorporación de determinados profesionales al equipo, pues también explicaba lo importante que eran las newsletters, ¿no? Para incrementar esa relación profunda con los lectores, ¿no? Y bueno, para entender un poquitín el contexto en el que nos encontramos cuando hablamos de newsletters, lo dicho, es un formato perfecto para el engagement. Es un formato que pone muy en valor la audiencia propia del medio. En un momento lo comentaremos durante la sesión, donde justamente el tráfico que procede de otras fuentes pues se ha puesto en entredicho o ha caído, ¿no? Sobre todo de determinadas redes sociales, o puede estar en peligro en parte, pues por los cambios, por ejemplo, en los sistemas de búsqueda que están anunciando pues Google y otras empresas, ¿no? Entonces, el contar con esta fórmula para conectar de manera directa con la audiencia, pues es importantísimo, ¿no? Es también un formato que tiene una aceptación enorme, de mucha calidad y de mucho nivel por parte de los usuarios. Es un formato que se ha convertido en un elemento estratégico clave pues para procesos de registro y suscripción. Es una tecnología, el correo electrónico, muy sencilla y que dominan cualquier usuario, ¿no? Y hay más de 4.000 millones de usuarios de correo electrónico en el mundo. No hay intermediarios, no hay algoritmos que decidan por nosotros lo que se ve o no se deja o se deja de ver. Es un formato genial, lo comentaremos también pues para iniciar proyectos, un MVP perfecto, ¿no? Para hacer productos mínimos viables y ver que puedan funcionar. Y es un formato que funciona para objetivos diversos, o sea que no tiene por qué ser los mismos objetivos para cada medio, ¿no? Entonces, en los próximos minutos lo que pretendo explicar es cómo hacer esto bien, cómo lanzar una newsletter o relanzar, reformatear una newsletter que ya tengamos, ¿no? Para realmente conseguir los objetivos que nos marcamos, ¿no? Y voy a ir repasando pues distintas claves, ¿no? La primera, y es un punto de partida que creo que me gusta contarlo al principio porque creo que define mucho el producto y aunque pueda parecer muy básico, creo que es importante remarcarlo, es que una newsletter es un mensaje de correo electrónico y eso define al producto, ¿no? Es un mensaje que reciben personas que han pedido recibirlo, ¿no? Que personas concretas que lo reciben de manera directa de la persona, pues si yo envío mi newsletter o un medio envía su newsletter, se lo envío a personas concretas, aunque lo reciban miles de personas, cada una lo recibe en su espacio privado, de manera individual, ¿no? Donde no hay un algoritmo que decide si tú, no es un muro de tu red social, que donde
bueno, ves cosas, pero no eres tú quien decide realmente lo que ves o dejas de ver. En el correo electrónico sí, y lo abrimos o no lo abrimos cuando más nos conviene, ¿no? Es una, al ser un mensaje de correo electrónico, es un formato periodístico que admite un tono mucho más personal de conversación y por tanto facilita una interacción mucho mayor, ¿no? A mí me encanta el caso de Dan Rather, que es un periodista pues veteranísimo de histórico del mundo de la televisión en Estados Unidos, ¿no? Y que hace unos años, Dan Rather tiene ya como, no quiero decir mal su edad, pero 90 años o algo más, ¿no? Y sigue súper activo escribiendo una newsletter, ahora se llama Steady, y él comentaba que tiene más de 350.000 gente que la recibe, ¿no? Y comentaba justamente con lo que le encantaba de este formato, que es la relación directa, ¿no? De mí a ti, ¿no? Enviado de manera directa, ¿no? Y lo que esto facilitaba de creación de una comunidad entre el emisor y el receptor, ¿no? Y realmente esto es no es que sea una novedad, pero sí es una novedad la manera de hacerlo, ¿no? Esta creación de este engagement tan profundo que se está consiguiendo en muchos casos, ¿no? Newsletters se envían desde hace muchos años. Es una tecnología, bueno, es la del correo electrónico y por tanto es una tecnología ya vieja, ¿no? Pero realmente en la última década y quizá a partir del año 2012, cuando varios medios, por ejemplo uno de ellos Quartz, pues empiezan a enviar newsletters con un formato mucho más periodístico, y además Quartz los ha llamado durante muchos años simplemente emails, ¿no? Ni newsletters, sino emails, ¿no? Y la novedad de su Quartz Daily Brief, que es la newsletter, digamos, que empezó a tener mucho éxito, fue justamente el formato. No te daba los titulares del día, sino que te contaba lo que pasaba. No te daba una sucesión de titulares automáticos, sino que te contaba la actualidad que debías conocer, ¿no? Y esto por la mañana y ya empezabas en 2, 3 minutos situado el día, ¿no? Una fórmula muy parecida tuvo ese mismo año otra fórmula que ha funcionado increíblemente bien, que es la newsletter de Skim. Hicieron dos periodistas que trabajaban en la televisión en Estados Unidos y que querían contar la actualidad a la mujer millennial, era el público inicialmente objetivo que tenían, y hacerlo de una manera pues en un lenguaje mucho más asequible, mucho más directo, ¿no? Y lo hicieron a través de Skim. Hoy de Skim tiene más de 7 millones de personas que lo utilizan, ¿no? La segunda clave, el segundo elemento que hay que tener en cuenta para realizar una newsletter con éxito es que el tema que trate la newsletter tiene que estar muy bien definido, ser muy claro, ¿no? ¿De qué va a ir nuestra newsletter? Y si nos preguntan eso, debemos poder dar una respuesta muy clara y muy breve, ¿no? El usuario, cuando se apunta a una newsletter, lo hace en buena parte pues porque ese tema le interesa mucho y pues quiere aprender, quiere estar al día, quiere lo que sea, ¿no? Pero tiene que saber muy bien a qué se apunta, ¿no? Por tanto, es muy importante que el foco de la newsletter esté muy claro, que tenga ayuda, por ejemplo, que tenga un claim específico, un eslogan o una breve descripción, ¿no? Yo estos puntos que voy mencionando, mi objetivo, digamos, al final de esta sesión sería que todas las personas que lo estáis escuchando pensaseis, si estáis en un medio, por ejemplo, qué newsletter podría hacer nuestro medio muy bien hecha o qué newsletter podríamos reformatear, ¿no? y mejorar. O si lo hacemos a título personal, pues qué newsletter podríamos lanzar nosotros, ¿no? Lo digo porque puede servir un poco de ejercicio que podamos ir haciendo mientras escuchamos pues estas claves, ¿no? Eh, un tema bien definido ayuda también que, por ejemplo, le demos una marca reconocible, el título de la newsletter y una marca que quizá con el tiempo pues, pueda ir teniendo su recorrido y adquirir mucha personalidad y ganar público muy fiel, ¿no? No olvidemos también que en sí es un pequeño o puede llegar a ser un gran medio por sí mismo, ¿no? Por ejemplo, hay productos informativos pues, que
realmente hay mucha gente que sigue quizá en un medio básicamente esa newsletter, ¿no? Y después debemos intentar, yo creo, aprovechar, por ejemplo, si nuestro medio está especializado en determinados temas concretos o cuenta con personalidades muy potentes que trabajan en él, ¿no? Pues aprovechar nuestro valor diferencial para justamente para sacarle todavía más partido a ese elemento, a esa potencialidad que tenemos, ¿no? Muestro aquí algunos ejemplos de definición de, por ejemplo, Morning Brew, que es una newsletter de muchísimo éxito, ¿no? Pues su lema es eso, Become Smarter in Just 5 Minutes, ¿no? Y ese es como se define, ¿no? Como el gancho que nos ofrece, ¿no? O de Hustle, que es otra newsletter muy famosa, pues apúntate en 5 minutos, te contamos las noticias de negocio y tecnológicas del día. O, por ejemplo, aquí están varios de los que ofrece The Economist y, por ejemplo, vemos el tercero, ¿no? The Economist Today, pues lo mejor de nuestro periodismo seleccionado a mano, ¿no? Pues cada día. Eh, o, por ejemplo, la newsletter en español de The New York Times, que es el Times, ¿no? Con esta descripción, una selección semanal de historias en español que no encontrarás en ningún otro sitio, con ñes y acentos, ¿no? Poniendo el valor diferencial en el tema del idioma, ¿no? Eh, o el diario El País aquí en España, por ejemplo, pues tiene newsletters para suscriptores y newsletters para cualquier usuario, ¿no? Como El País de la Mañana, donde una periodista pues explica y comenta las noticias más destacadas del día, o la Carta de Pepa Bueno, que es la directora del diario, ¿no? eh, o newsletters, por ejemplo, la newsletter de Kiko Llaneras, que justamente acaba de recibir un premio de innovación aquí en España, ¿no? Pues centrada un poco en el uso del periodismo de datos. O Maravillosa Jugada, que es una newsletter específica de ajedrez de Leoncho García, que es el especialista en ajedrez de ese diario, ¿no? Como vemos, todas son newsletters como muy específicas, que tienen una marca, con un tema muy, muy claro. Aquí tenemos algunas de las que publica The New York Times. The New York Times publica como 80, 90 newsletters, de las cuales unas veintitantas pues son solo para suscriptores. The Morning, la primera que vemos aquí, es la más potente, la que tiene millones de suscriptores. De hecho, The Morning se ha convertido en posiblemente uno de los productos informativos con mayor audiencia por sí solo, ¿no? Porque cada día la leen pues posiblemente más de 5 millones de personas, ¿no? O The Seven, es el producto matinal también del Washington Post. El diario Clarín, pues tiene, por ejemplo, su newsletter matinal es 7 minutos, que también es un producto pues con muchísima personalidad y que en unos minutos, pues en 7 minutos, digamos, te pone al día de cualquier novedad informativa. En fin, podríamos seguir poniendo muchos ejemplos, ¿no? Pero la clave aquí es eso, dar con una marca, con un tema específico que es el que queremos destacar, ¿no? El tercer elemento importante es que toda newsletter debe nos debemos dirigir a un público específico. Por tanto, debemos identificarlo, ¿no? ¿Quiénes son esas personas a las que queremos llegar? ¿Cuántas son? ¿Dónde están? ¿Cómo podemos conectar con ellas, ¿no? Y de esta manera definir nuestra propuesta de valor ganadora y hacérsela llegar, ¿no? Propuesta de valor ganadora es como en un medio intentamos ser siempre diferenciales, ¿no? Y cuál es ¿por qué nos va a consultar a nosotros la gente y no a otro medio? Pues, en una newsletter exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor que planteamos a nuestra audiencia, ¿no? Y pongo aquí un ejemplo que creo que ayudará a entender esto de manera muy fácil, ¿no? De New York Times, entre las muchas newsletters que tiene algunas que se llaman newsletters pop-up, que son newsletters solo para momentos específicos, ¿no? No viven durante todo el tiempo, sino con motivo de algún evento. Puede ser el Mundial de Fútbol o los Juegos Olímpicos o lo que sea. En el año 2017, con motivo de la séptima temporada y luego la octava de Juego de Tronos, ¿no? Pues publicó una newsletter específica de esto que llegó a tener decenas de miles de apuntados y un éxito increíble con la tasa de apertura. Veis aquí, digo, más de un 100% de tasa de apertura. Eso que puede parecer imposible, ¿no? El tema es que prácticamente todo el mundo que la recibía la abría, pero además
la reenviaba a muchos amigos, conocidos que les pudiera interesar, con lo cual al final por cada newsletter enviada incluso había más de una persona que la abría y por eso ese más de un 100% de tasa de apertura, ¿no? O una newsletter también reciente que ha recibido varios premios del diario The Guardian, que es Reclaim Your Brain, que es una newsletter específica dedicada en 5 entregas a explicar cómo podemos tener o generar una relación más sana con ese dispositivo que todos utilizamos tantas horas durante el día, que es el móvil, ¿no? Bueno, pues ha tenido en pocos meses más de 140.000 suscriptores, ¿no? La cuarta clave es que una newsletter debe estar o es bueno que esté escrita por alguien experto en ese tema, ¿no? Porque los usuarios, cuando están interesados en un tema, esperan que les aportemos mucho y por tanto esperan un alto nivel, digamos, en esa propuesta editorial, ¿no? Y por tanto, si contamos, por ejemplo, en nuestro medio, pues con alguien muy experto en algo, pues es una gran excusa para generar una newsletter, ¿no? También lo es para consolidar el dominio de un tema, ¿no? A veces quizá no somos tan expertos, pero yo a veces a mucha gente que pide consejo le digo, si te pones a escribir una newsletter cada semana sobre un tema determinado, te aseguro que al cabo de un año te has convertido en un experto en ese tema, ¿no? O sea que también es una vía para lograr eso. Un ejemplo maravilloso yo creo es el que ofrece la newsletter Letters from an American de Heather Coach Richardson, que se publica en Substack. Tiene más de 1,3 millones de suscriptores, ¿no? Y realmente es una newsletter bueno, que ha tenido una aceptación impresionante, ¿no? O a veces algunas newsletters como la que mencionaba antes del País de la Mañana, que la escribe pues Milagros Pérez Oliva, que es una periodista pues veterana, experta, o The Morning, que está liderada por David Leonhardt y otros periodistas del New York Times. O sea, que cuentan con figuras realmente muy expertas, muy valiosas periodísticamente, ¿no? Aquí vemos la que os comentaba de Heather Cox Richardson, que son más de 1.300.000 personas que reciben su newsletter, que es un ensayo diario que publica al final del día sobre algún tema relacionado con la política de Estados Unidos, pero a partir de su expertise, que es ella es profesora de historia en el Boston College, ¿no? Y mezcla de manera maravillosa pues esos dos elementos y tiene pues un seguimiento espectacular, ¿no? Otra clave de crear una buena newsletter es que el contenido sea diferencial, sea un contenido que aporte valor real, un contenido que no esté fácilmente disponible en otro sitio, ¿no? Eso es lo que hará que nos va a garantizar que la gente quiera abrir nuestra newsletter cuando la reciban, que pasen tiempo en ella, que generar clics pues, en los enlaces que ofrezcamos, en fin, generar engagement, ¿no? Y ya digo, para eso que el contenido sea diferencial, pues es muy importante, ¿no? Eh, por ejemplo, estas newsletters que mencionaba de matinales, ¿no? De Morning en el New York Times o First Edition en The Guardian o el 7 minutos de Clarín y muchas otras, ¿no? Son newsletters que si uno se apunta a ellas, todas ellas son gratuitas, si uno se apunta, aunque no esté suscrito a ese medio y las lee cada día, realmente consigue muchísima información de mucha calidad, ¿no? Y puede decir perfectamente que está pues muy informado y muy al día de muchos temas, ¿no? Em, la sexta clave, el tono, la personalidad, ¿no? Es muy bueno que una newsletter refleje, tenga la voz de su autor, sea la que sea. Puede ser una voz más atrevida, más divertida, más lo que queramos, ¿no? Pero porque esa voz es lo que le va a dar personalidad a la newsletter, va a reforzar su carácter diferencial. Además, no olvidemos lo que decía al principio. La newsletter es un correo electrónico. Nos llegan a un espacio muy privado nuestro, por tanto, ese tono personal y directo es perfectamente asumible y se agradece, ¿no? O sea, si a mí me dicen hola Ismael, pues perfecto, ¿no? Porque al final soy yo el que está leyendo ese mensaje en ese momento, ¿no? Decía la gente que lanzó First Edition en The Guardian, ¿no? Que la newsletter debe ser como una actualización que te hace un amigo bien informado, ¿no? De manera informal y perspicaz. O sea, no te lee, no te canta los titulares, sino que te explica la, la,
la actualidad o cualquier historia, ¿no? Y por eso también es mucho mejor si está firmada en general, o sea, que una newsletter no sea un elemento impersonal, sino que esté firmada, ¿no? Otra clave importante tiene que ver con el formato, ¿no? Aquí lo que, bueno, lo que me gusta decir es que no hay un formato único, digamos, de newsletter que sea mejor que otro, ¿no? Depende totalmente del tipo de newsletter que queramos hacer. Lo que sí es importante es que ese formato sea claro y sea consistente, ¿no? Para el lector, o sea, que si hacemos una newsletter de un tipo determinado, si es una newsletter informativa, pues mantener ese formato. Si es una newsletter breve, pues que sea siempre una newsletter breve. Si es de curación de contenidos, con un esquema fácil de seguir. Si es de análisis, pues hacer eso constantemente, ¿no? Cualquier formato que pensemos o que queramos considerar, eh, lo importante es que el usuario lo pueda identificar y se sienta cómodo con ese formato y no le vayamos pues cambiando ese formato de un día para otro, ¿no? Relacionado con eso, es el diseño, ¿no? El diseño, para mí la clave del diseño es que sea un diseño muy usable y esté pensado para el móvil. En el móvil es donde se producen la mayor parte de consultas de las newsletters, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo que en el móvil funcione perfectamente, que sea de uso fácil y agradable. Cuando digo fácil y agradable, quiero decir que se lea perfectamente, que se entienda todo, que no obliguemos a nadie a hacer un esfuerzo para ver bien ese producto, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, el diseño nos debe aportar personalidad, ¿no? Y hacer reconocible el producto, pues con una marca, con un encabezado, una manera, unos separadores, quizá un uso de las imágenes determinadas, ¿no? Por ejemplo, Axios es un tema que me gusta muchísimo mencionar, porque Axios justamente es un medio que nació de newsletters temáticas, ¿no? Y su apuesta fue por un formato muy adaptado al móvil, ¿no? El Smart Brevity que dicen ellos, ¿no? Esta brevedad inteligente que ayuda a captar muy bien la información y hacerlo de una manera muy ágil, muy sencilla, muy fácil de leer y de consumir en el móvil o en cualquier dispositivo, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, una de las newsletters o aquí otra, ¿no? Y vemos esta manera de utilizar bullets, de utilizar negritas, de utilizar frases que te preparan why it matters, ¿no? The big picture, zoom out, o sea, cosas que ya te ayudan a entender lo que vas a encontrarte, ¿no? Novena clave, la consistencia. Este es quizá el consejo que yo sigo a muchos autores de newsletters para ver un poco pues, cómo crean contenido y cómo tienen éxito, ¿no? Y realmente este es de los consejos, yo me atrevería a decir quizá que más se repite, el ser consistente, ¿no? Con ser consistente quiere decir que debemos ofrecer lo que prometemos al lanzar una newsletter, ¿no? El primer día y ya todos los siguientes, ¿no? Y consistentes, pues en el tema. Si vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de fútbol. Si vamos a hablar de política agraria, vamos a hablar de eso. Si vamos a hablar de lo que sea, ¿no? La periodicidad, si decimos que la vamos a enviar una vez a la semana, pues una vez a la semana, posiblemente en el mismo día y en la misma hora. Si va a tener un formato determinado, vamos a ser consistentes en eso, ¿no? En la manera de explicar las cosas, en el tono que utilicemos. No podemos un día ser o intentar ser muy graciosos y luego al día siguiente, pues súper aburridos. No se entendería, ¿no? Eh, por tanto, la consistencia es como una de las claves y luego tener paciencia también. Al final, cuando uno es consistente y lo hace bien y el tema es interesante y tal, tengamos paciencia que las cosas necesitan tiempo para consolidarse, ¿no? Pero acabará pasando, ¿no? Si lo hacemos bien. Décima clave, la interacción con los lectores, ¿no? Claro, la newsletter al tener este formato y esta manera de ser mensaje directo, ¿no? Nos ofrece un grado de proximidad con los usuarios, con los lectores, que otros formatos
no ofrecen. Una noticia es algo mucho más impersonal, general, ¿no? Pero la newsletter es una relación directa, ¿no? Entre el que emite el mensaje y el que lo recibe, y por tanto es una gran base sobre la que edificar la interacción. Y si preguntamos algo en una newsletter es mucho más fácil, mucho más probable que recibamos mensajes, respuestas de los lectores, ¿no? Y una newsletter también, no olvidemos nunca que es la gran base para generar comunidad, para crear comunidad, ¿no? Y que eso, que es algo que en los medios, cuando hablamos de engagement, pues es algo que todos queremos lograr, ¿no? Porque si tú generas comunidad real con tus lectores, eso es una garantía de engagement, es una garantía de conseguir interacciones con esos usuarios, es una garantía quizá de conseguir suscriptores que pagan por nuestro producto, ¿no? Por tanto, en eso es un producto, digamos, que funciona pues maravillosamente bien, ¿no? La otra clave, cuando lancemos una newsletter, tenemos que aprovechar muy bien o hacer muy bien la presentación de la misma y la promoción de la misma en cualquier plataforma de la que dispongamos. Por ejemplo, crear una home donde estén, o sea, una landing donde esté nuestra newsletter o nuestras newsletters del medio muy bien explicadas. Ahora mostraré algunos ejemplos, ¿no? O, por ejemplo, un gran sitio para dar a conocer las newsletters, y de hecho es una de las fórmulas más eficaces para conseguir suscriptores o gente que se apunte, ¿no? Es en las páginas de noticias que tienen que ver con ese tema. ¿Por qué? Porque podemos interrumpir un momento la noticia y decir, sabemos que a esa persona le interesa el medio ambiente porque está leyendo una noticia de medio ambiente, sabemos que le interesa la economía porque está leyendo una noticia de economía, y le decimos, apúntate a nuestra newsletter semanal sobre esto, o lo que sea, ¿no? O con otros formatos que queramos destacar promocionales a través de la web o en nuestras redes sociales, ¿no? O sea, aprovechar muy bien, repasar muy bien todos los puntos de contacto que podamos tener con nuestra audiencia, y hacerlo de manera, digamos, muy clara para el usuario, ¿no? Para mí la presentación ideal tiene como dos ámbitos muy claros, ¿no? Por un lado, si tenemos más de una newsletter en nuestro medio, una sección que las agrupe y las presente muy bien, y luego landings específicas pues para cada newsletter para explicarlo mejor, ¿no? Pongo algunos ejemplos, ¿no? Esta es la landing, el agregador de newsletters por ejemplo, del País, donde vemos que especifica si es para suscriptores o no, el título de la newsletter, una breve descripción, cada cuándo se envía y poder ver un ejemplo. Esto es un marcador que nos indica si nos queremos suscribir, me puedo apuntar a varias newsletters al mismo tiempo, ¿no? The Atlantic lo hace también muy bien, o Axios, ¿no? Pues tenemos la newsletter con su imagen, su pequeño logo, su título, la descripción de lo que ofrece, cada cuándo, qué frecuencia tiene, cada cuándo se envía, y un preview pues para verla, ¿no? Lo mismo con Axios, ¿no? O Semaphore, pues hace exactamente lo mismo, ¿no? Pues tenemos aquí la newsletter flagship o principals o las que sean, ¿no? Con su imagencita, con su descripción, con cada cuándo se envía y poderla leer, ¿no? Porque alguien podrá decir, bueno, yo quiero, sí, me interesa mucho, pero quiero verla y quiero ver si realmente se adapta a lo que yo espero o lo que estoy buscando, ¿no? Pues eso, facilitárselo al usuario es muy importante, ¿no? Luego con elementos, por ejemplo, esto es un capturador, ¿no? Estás navegando y te aparece esta imagen, pues para vender en este caso la newsletter Reliable Sources de CNN. Bueno, pues y aquí te explica, simplemente tienes al final que poner tu correo electrónico para apuntarte, ¿no? Eh, ya los he mencionado, pero por recordar los elementos esenciales que creo que en la presentación de una newsletter debemos ofrecer, es el título, la frecuencia de publicación, el logo o imagen si lo tiene, una descripción breve, el autor, si tiene un autor determinado, un enlace para verla, idealmente pues a la edición más reciente, y el espacio para suscripción, pues para incluir nuestro correo electrónico, ¿no? Aquí vemos
un poco ampliados algunos ejemplos de Atlantic que hemos comentado antes o de Axios, ¿no? Vamos con las últimas claves. Analizar el rendimiento de la newsletter. Es muy importante que esto lo hagamos, ¿no? Cuando lancemos una newsletter o si ya tenemos una y queremos entender cómo está funcionando, pues medir todos los elementos que consideremos que para nosotros son importantes, ¿no? Que no tienen que ser los mismos exactamente para cualquier newsletter, pero a la tasa de apertura, o sea, cuánta gente, de la gente que está apuntada, qué porcentaje abre efectivamente nuestra newsletter. Eso nos va a indicar realmente si estamos sabiendo ser interesantes pues para nuestros lectores, ¿no? La tasa de click-through es cuánta gente de la que la ha abierto hace clic en alguno de los enlaces que ofrecemos, ¿no? Ya digo, esto no tiene por qué, no hay unas cifras que digas, si no tiene un click-through de tanto, funciona o no funciona, porque dependerá de lo que queramos conseguir con la newsletter, ¿no? Analizar los clics concretos, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi newsletter Tendencias, pues siempre miro de todos los enlaces que ofrezco, que son muchos, en cuáles la gente hace clic, porque eso me da una idea muy clara de cosas que han generado interés para ver más, ¿no? Para aprender más, para profundizar. Y eso me dice, vale, pues mi audiencia le interesan esos temas, siempre que hablo de esto, sé que funciona, ¿no? Analizar también el crecimiento de los suscriptores, el ritmo al que va, las vistas totales, porque a veces no es solo cuánta gente te abre la newsletter, sino si la newsletter está publicada en la web también, pues cuánta gente la visita desde otros sitios, desde redes sociales o la revisita, ¿no? El nivel de interacciones que conseguimos, pues cuánta gente, por ejemplo, si hacemos una encuesta, cuánta gente pues está dándole a respondiéndola, ¿no? Bueno, pues hay que dedicarle tiempo, pensar muy bien los objetivos, porque ya digo, no tienen por qué ser los mismos para todo el mundo, ¿no? Y es importante que los definamos también. Si lo que queremos es generar tráfico, pues es un objetivo. Si lo que queremos es conseguir suscriptores, es otro. Si lo que queremos es retener a suscriptores, es otro. Si lo que queremos es generar ventas de comercio electrónico, pues es otro objetivo, ¿no? Definirlo, no, puede ser cualquiera, ¿no? Y luego también es muy bueno compartir esos resultados con el equipo, ¿no? Para que todo el mundo que está implicado de un modo u otro con la newsletter, pues sepa cómo está funcionando, ¿no? Y tener una visibilidad sobre ese tema, ¿no? Otra clave, la, la organización del trabajo, la dedicación que le vamos a tener que hacer pues para que la newsletter funcione. Esto es súper importante, ¿no? Ya sea nuestra newsletter personal, ya sea la newsletter que hacemos en un medio, lo que sea. Por ejemplo, en un medio creo que es muy importante contar con alguien que sea responsable de newsletters, que tenga la foto global de lo que pretendemos con las newsletters en el medio, ¿no? Yo siempre digo, no nos engañemos. La newsletter requiere dedicación, tiempo real, ¿no? Entonces, si vamos a hacer una newsletter, pensemos quién la va a hacer, cuándo la va a hacer, ¿no? Yo me acuerdo cuando trabajaba como director de National Geographic en España, pues coordinaba también las otras dos revistas de National Geographic, que son Historia y Viajes, y teníamos una newsletter semanal, una para cada revista, ¿no? Y lo que decidimos, pues para no cargar de mucho trabajo a siempre a las mismas personas, pues es repartir el trabajo y cada semana era una persona distinta que la que la hacía y te tocaba la newsletter una vez al mes, digamos, ¿no? Con lo cual te daba tiempo a pensarla, a prepararla y cada uno tenía un poco también su estilo, ¿no? Bueno, que definamos muy bien qué vamos a hacer, quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, cuánto tiempo le va a poder dedicar, ¿no? Cómo lo va a hacer, ¿no? Porque, de hecho, vuelvo a esto, esta es la razón o una de las razones principales de que las newsletters puedan morir, ¿no? Que realmente habíamos hecho unas previsiones de dedicación pues que no eran realistas, ¿no? Entonces, es mejor mm, quizá hacer menos, pero hacerlo muy bien, ¿no? Y que se pueda hacer, ¿no? Eh, la plataforma, o sea, ¿qué plataforma podemos utilizar? Bueno, esto dependerá de muchas cosas, ¿no? Del tipo de newsletter que queramos hacer, de si estamos en un medio que ya utiliza una plataforma, de si queremos que esté integrada con nuestros sistemas de registro, nuestro CRM, nuestras soluciones de publicidad, lo que sea, ¿no? En cualquier caso, mi consejo general
es que la plataforma que utilicemos facilite las cosas, no las dificulte, ¿no? Entonces, que intentemos que el esfuerzo esté no en el trabajo material de hacer la newsletter, sino en la creación del contenido interesante, que ahí esté el esfuerzo. Eso lo han sabido hacer muy bien las plataformas de newsletters que están teniendo mucho éxito, como Substack, como Beehive, anteriormente también MailChimp, otras como ConvertKit o otras, ¿no? En Substack o en Beehive, realmente el esfuerzo material técnico de hacer la newsletter es pequeño comparado con el esfuerzo que uno le debe poner pues, a la creación del contenido, ¿no? Y eso me parece que es muy importante porque entonces te puedes centrar en lo que realmente es el valor diferencial de la newsletter, que es el contenido interesante que queremos ofrecer a los usuarios, ¿no? Y nada, acabo cumpliendo bien con el horario y creo que podremos hacer unas preguntas. Termino con un par de ideas. Esto es una checklist por repasar lo que hemos hablado, ¿no? De los elementos a tener en cuenta pues, para crear una buena newsletter, ¿no? El tema, el nombre, la marca, el nombre, la descripción, el autor, con qué periodicidad la vamos a hacer, a qué público nos vamos a dirigir, qué tipo de contenido diferencial vamos a ofrecer, cuál va a ser el elemento diferencial, el valor diferencial de nuestra newsletter, qué tono va a tener, qué formato vamos a utilizar. Debemos prever el diseño, ¿no? Recordando eso, que sea sobre todo muy usable, muy fácil de consumir, con qué herramienta la vamos a crear, perdón, cómo vamos a promocionarla en nuestro sitio o en nuestras redes, ¿no? ¿Qué dedicación vamos a tener que tener para nuestra newsletter? ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos y cómo vamos a medir el rendimiento, ¿no? Y de manera más genérica para medios, ¿no? Si contamos o no con un responsable de newsletters o alguien a quien le podamos asignar esa responsabilidad y la plataforma con la que vamos a publicar, ¿no? Y termino. Volviendo un poco enlazando a la idea inicial, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de las newsletters para los medios? Bueno, pueden ser muchos, ¿no? Pero y realmente los tienen. O sea, os puedo garantizar, hablado con o experimentado directamente o hablado con muchos medios, ¿no? El incremento de la lealtad de los usuarios, ¿no? El construir hábitos en nuestra audiencia, que es algo muy difícil, pero muy importante. El conseguir suscriptores de pago. La newsletter es la puerta de entrada número uno a las suscripciones de pago. Cuando un usuario nuestro está registrado y apuntado y consume una newsletter, es el usuario con más números para convertirse en suscriptor de pago. O para luego retenerlo. Si conseguimos que una persona utilice habitualmente newsletters que son para suscriptores de pago, pues esa es una garantía de que va a estar satisfecha con nuestro producto, ¿no? Si lo que queremos es que nos ayude a fomentar la participación, es también una gran vía. O también puede ser para generar tráfico. Lo que queremos es aumentar el tráfico a una sección determinada, pues es también o al medio en general, es también una muy buena vía. O si lo que queremos a lo mejor es llegar a nuevas audiencias y hacemos ese test, pues con un producto que no es caro de realizar, ¿no? Esto nos permite probar productos de manera sencilla. Por ejemplo, yo qué sé, queremos pensar si un producto que tenga que ver con, no sé, con la educación funcionaría, pues empezarlo con una newsletter puede ser una muy buena manera de hacerlo, ¿no? También el hecho de enviar la newsletter es algo que nos ayuda a poner en valor nuestra marca de manera constante allí donde estén los usuarios, ¿no? Que no es el usuario el que viene a ti, sino que tú vas a esa persona, ¿no? Puede ser también una forma de conseguir nuevos ingresos. Podemos tener patrocinios de la newsletter o publicidad. Podemos tener suscriptores específicos de una newsletter. O nos puede servir, por ejemplo, para apoyar acciones especiales, pues algún evento que lancemos o por ejemplo, un especial durante, yo qué sé, pues los Juegos Olímpicos y apoyarlo para poder tener esa relación estable con los lectores, ¿no? Y, por tanto, como decía también al principio, eh, los siguientes pasos, digamos, que sería magnífico que pudiésemos dar, es pensar en qué newsletter podemos lanzar, que tenga en cuenta todas estas claves,
o relanzar si ya tenemos una, pero que quizá no está funcionando como queríamos, pero le podemos dar una vuelta aplicando estas lecciones, ¿no? El hecho de quizá nombrar a un responsable de newsletter y el definir muy bien los objetivos que queramos conseguir con nuestra newsletter. Y esto sería todo. Aquí os dejo mencionadas las tres newsletters en las que ahora yo estoy pues muy activo. Tendencias, que hace ya 7 años que publico, que es una newsletter sobre medios digitales y contenidos digitales y que tiene una edición gratuita cada 15 días y luego tiene un servicio de pago. Y luego un proyecto nuevo que he lanzado, bueno, junto con una de mis hijas, pues un proyecto que es también comunicadora en temas digitales, ¿no? Que se llama Hoy en Internet, donde hacemos 3 veces a la semana una recomendación de contenidos y recursos interesantes disponibles en Internet y la publicamos tanto en español, con Hoy en Internet, como en inglés, on the Net Today, ¿no? Y ahí tenéis las URLs para enlazar si os pueden interesar. Y nos quedan minutos pues para cualquier pregunta que pueda haber. Voy a dejar de compartir y así nos podemos ver. Muchísimas gracias. Gracias, Ismael. Muy bien, excelente. Hay varias preguntas, desde luego. Yo quería sí hacerte una primero, porque veo que tú tienes digamos, una panoplia de newsletters y uno de ellos son de pago y otros no son de pago. Ujú. Es una estrategia, es decir, digamos, enviar un newsletter gratuito y después tener otro aparte de pago que tú recomiendas. Depende totalmente de nuevo, de los objetivos que nos podamos marcar, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso de Tendencias, que es la que tiene una edición gratuita cada 15 días y luego el pasado mes de septiembre lancé una edición de pago, pues para gente que quiera profundizar todavía más. Yo ahí lo hice pues porque puede ser una vía de generar, y lo está siendo, pues nuevos ingresos con ese producto, ¿no? La gratuita, pues tengo patrocinadores y en la de pago, pues la gente que apuesta por poder consumir ese producto, pues digamos, más constante, ¿no? Porque envío, de hecho, una newsletter cada día y otra adicional cada 15 días también, ¿no? Entonces, la recomendación no es única, o sea que depende totalmente de lo que queramos conseguir con nuestra newsletter, ¿no? Desde luego, lo que sí ha pasado en los últimos años, sobre todo gracias a Substack, quizá es que la, se ha puesto, en Substack ya hay 3 millones de personas suscritas a algún producto de Substack. 3 millones, quiere decir que ya no es una pequeña cantidad de personas, sino que es mucha gente, ¿no? Y realmente se ha demostrado que hay mucha gente dispuesta a pagar por productos como una newsletter, siempre y cuando, lógicamente, estén muy bien hechas y cumplan pues con todos los requisitos que hemos ido comentando. Muy bien. Resumo varias preguntas en algunas solas. La gente pregunta, los participantes están interesados, por ejemplo, en qué periodicidad recomiendas, Ajá. qué plataformas, si LinkedIn o Substack, eh, 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 cuáles son tus consejos para una periodista que quiere comenzar. Eh, es decir, lo básico, ¿no? Hay muchas personas que están interesadas sobre todo en la periodicidad que deben Muy de tener. bien. Pues vamos, si te parece, Horacio, vamos una a a los temas sobre la periodicidad. A ver, de nuevo, depende totalmente del tipo de newsletter que queramos hacer, ¿no? Yo diría, de modo general, una periodicidad semanal a mí me parece muy adecuada en general, porque nos permite balancear muy bien la carga de trabajo pues que vayamos a destinar a la newsletter, ¿no? Evidentemente hay newsletters que deben ser diarias. Si es una newsletter de un medio que quiere informar cada día, pues debe ser diaria. Pero si es una newsletter más de un autor individual, pues puede ser cada semana, puede ser cada 15 días, puede ser incluso cada mes. Depende mucho también de un poco de la intensidad que le queramos dar, de la profundidad, ¿no? No hay una regla única, ¿no?
Pero vamos, digamos, si tuviese que aconsejar algo, yo diría semanal o quincenal, a mí me parece un muy buen modo de empezar y de ver si realmente la newsletter puede funcionar, ¿no? Luego me mencionabas, creo, que qué consejos daría a la hora de empezar, ¿no? Me Y la parece que plata, hay una pregunta sobre eso. Pues yo ahí diría empezar realmente, o sea, pensar muy bien un poco lo que queremos hacer, pero realmente es un camino el de la newsletter en el que se aprende muchísimo andando, mucho, ¿no? Y yo lo recomiendo, vamos, con los ojos cerrados, ¿no? O sea, podría contar bastante gente a la que le he animado o le he aconsejado hacerla, ¿no? Y al cabo de un tiempo me dicen, oye, está siendo una experiencia magnífica, ¿no? Por muchas razones, porque a veces, no necesariamente porque estés ya teniendo mucho éxito con muchos suscriptores, ¿no? Apuntados, sino muchas veces porque la newsletter también te permite a ti profundizar en los temas, o te obliga digamos, a aprender sobre determinadas cosas que nos ayudan luego a contarlas mejor, ¿no? O sea, nos ayuda a convertirnos, como decía también en algún momento, en expertos en un tema, ¿no? Por tanto, y también iremos aprendiendo mucho, pues, con la interacción con la gente, con los comentarios que nos pueden hacer, analizando, pues, si hago una newsletter de un determinado tipo, o con determinados enlaces, pues viendo si la gente hace mucho clic o no. En fin, es un camino en el que aprender y donde además no pasa nada por, por rectificar el camino. Quiero decir que no estamos lanzando un sitio web global, general, como muy imponente, ¿no? Es una relación, a la gente le podemos explicar al cabo de un tiempo, mira, he decidido que es mejor hacerlo de esta manera por el feedback que he recibido, lo explicas y la gente lo entiende. O sea, no. Y si a alguien no le interesa y se borra, pues no pasa nada. O sea, no. Yo también digo, es sano que las listas de correo estén. Si a alguien no le interesa un newsletter, es mejor que se vaya a que se quede y hace que tu tasa de apertura pues sea menor, ¿no? Con lo cual, si alguien se va, no pasa nada. Todos vamos cambiando nuestros intereses, o a lo mejor esperábamos una cosa y no es exactamente eso, no pasa nada, ¿no? Por tanto, bueno, eso serían algunas de las cosas que querría comentar. muy bien, hay varias preguntas. Voy a tomar la de Rosa Mendoza, que es del periódico Ovaciones de Ciudad de México. Ujú. ¿Cómo hacer una base de datos para enviar el newsletter y que no se vaya a spam? ¿Alguna? Bueno, la base de datos se genera, eso sí que es obligatorio hacerlo siempre con el consentimiento, evidentemente, del usuario, ¿no? Que se conecta, y en esto la legislación es muy estricta, y en determinadas zonas especialmente, ¿no? Por ejemplo, en Europa, pues es muy, muy estricta en eso, ¿no? Pero bueno, es la manera también elegante y de hacerlo, que es alguien se apunta y alguien se puede desapuntar cuando quiera, ¿no? Eso el usuario ahí manda, ¿no? Por tanto, la captación de esas newsletters pues la podemos hacer a través de los formularios que la propia newsletter ofrece y que se pueden integrar o en la propia newsletter o en otros sitios, en una página web del diario, donde sea, podamos hacer la captación, ¿no? Que no vaya a spam, bueno, eso es, a ver, es difícil de responder en breve porque depende de muchos factores, depende de la plataforma de envío. Depende de que desde donde la enviemos, pues tenga buena, lo que se llama, reputación en la empresa que hace los envíos. Pero en general, yo diría, si conseguimos, por ejemplo, animamos a la gente a que nos responda, cuando alguien responde un correo nuestro, todo el sistema de correo ya entiende que esa persona es fiable, ¿no? Y por tanto, si podemos, por ejemplo, pedir que nos contesten algo de inicio al enviar la primera newsletter, puede ser una buena práctica, ¿no? No sé, habría otras, pero creo que nos iríamos un poco. No me gustaría extenderme muchísimo en esto, ¿no? Para poder responder otras cosas. Pero en general, eh, yo diría, como todo, si somos respetuosos con el público, si hacemos un producto bien hecho, si buscamos la interacción con los usuarios, eso va a ser una buena garantía
si utilizamos plataformas reconocidas de envío, eso va a ser una buena garantía de que podamos, de que funcione bien el sistema. Sí, gracias. Hay varias personas, hay 3 personas que quieren preguntar. Vamos a activar los micrófonos. Pero primero me gustaría preguntarte, Ismael, eh, ¿cuál, ¿qué recomiendas tú para un newsletter? ¿Usar una plataforma como Substack o MailChimp, o que el medio desarrolle o el periodista desarrolle su propio No, sin duda utilizar una plataforma ya existente, salvo que tu medio ya tenga algo desarrollado y tal, pero el esfuerzo de hacerlo, yo creo que en la inmensa mayor parte de casos no compensa hacer una solución propia. Digo, salvo que seas un gran medio con grandes recursos tecnológicos y por algún motivo te interese, pero en el 99% de los casos restantes, sin duda, una plataforma. Desde luego, si es una newsletter individual, personal, vamos, no hay color, o sea, es escoger, es mirar, a ver, a mí me gusta Substack, me gusta Beehive, antes utilicé también MailChimp, hay más plataformas. Yo creo que depende, yo lo que recomendaría es pasar un poquito de tiempo mirando esas plataformas y cuál nos convence más, ¿no? Substack o Beehive a mí me parecen magníficas. Substack me parece una plataforma maravillosa, realmente. Está con nosotros Mayra Mejía. Adelante, Mayra, tu pregunta. Mayra. Hola, gracias. Saludos, Horacio. Saludos, Ismael. Primero felicitarte. Muy bueno tu seminario. De verdad que mil gracias por compartir todas tu experiencia y sobre todo estos consejos que nos pueden servir. Te saludo desde Tegucigalpa, Honduras. Soy productora de un noticiero y mi pregunta es acerca de cómo hacer un newsletter más atractivo en el caso de noticias. Sabemos que podemos utilizar, bueno, un newsletter es más atractivo normalmente para otros temas, pero cómo hacerlo más atractivo en el caso de noticias y qué podíamos implementar para que nuestra audiencia fuera un poco mayor, porque somos un medio bastante conocido, pero entrarle a la población en el tema noticioso es mucho más difícil que en otros Muy temas. bien. Bueno, Mayra, muchísimas gracias por tus comentarios y por la pregunta. Mira, yo creo que la respuesta es bastante clara. Muchas veces lo que pasa con las noticias es que eh, la manera de conectar con los lectores, pues por algún motivo no acaba de funcionar, ¿no? Entonces, la newsletter nos ofrece una oportunidad magnífica de ser mucho más cercanos, ¿no? Por ejemplo, las newsletters matinales de muchos medios, la clave que tienen es que lo que decía, no te van diciendo titulares, ¿no? Sino es como si yo a un amigo le contase, ¿no? Lo que ha pasado hoy, lo que ha pasado esta noche, o lo que debes saber hoy para estar informado, pero contado. Yo cuando hablo con alguien no le canto un titular, ¿no? No le digo, el presidente del gobierno ha dicho, no, le digo, ahí va, ¿sabes lo que pasó? Pues mira, ayer está todo el gobierno súper nervioso con este tema, porque tal. O sea, contar la actualidad, yo creo que esa es una fórmula súper efectiva, ¿no? También si lo hace una persona concreta, reconocible por el público, mucho mejor, ¿no? Porque al final tú te sientes más a gusto sabiendo quién está contándote algo, ¿no? Y ya digo, yo creo que ahí las noticias, o por ejemplo, si vemos que hay determinados temas que cuestan a veces de entender, ¿no? Porque hay temas informativos, a todos no, bueno, todos lo vemos eso, ¿no? Que, que no son fáciles de contar, ¿no? Y entonces, si conseguimos, por ejemplo, ofrecer una newsletter informativa que te ayude a entender mejor el tema principal del día, contándotelo de otra manera, pues creo que eso puede ser una muy buena fórmula también. No sé, ya habría que hacer casi sesiones de consultoría específicas, ¿no? Para ver, pero por ahí irían mis consejos iniciales. Bien, vamos a darle la palabra ahora a que le ha pedido Alondra Arias. Adelante, Alondra. Alondra, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Adelante. Escuchamos, sí. Sí, pregunta, como en muchas ocasiones o ya muchos medios están utilizando el newsletter que fuera formato pago, pues que ya fuera otro nivel de suscripción.
en primera instancia, recomienda que tal vez el periodista pudiera hacer un curso o un diplomado o alguna proceso de aprendizaje de marketing por correo o email marketing o algún curso para realización de newsletter, que si tiene alguna recomendación de alguna una actividad más profunda de enseñanza en esta área, pues algún curso más especializado que consideren, mire, el periodista si va a darle ya mucho más formal a este sistema, deberían tener por lo menos una formación de tal y tal estilo. Bueno, gracias por la pregunta, Alondra. A ver, yo creo que esto que estamos haciendo hoy es como una formación inicial, ¿no? Una introducción, digamos, o una posible respuesta a esto, ¿no? A ver, yo tengo, más que recomendar ahora algo concreto, yo tengo previsto lanzar pues en unos meses formación específica sobre este tema porque estoy viendo que hay realmente muchísimo interés, ¿no? Yo siempre digo, la formación siempre es bienvenida, ¿no? Y en nuestra profesión, donde además hay muchos temas cambiantes, ¿no? Pues no solo tecnológicos, sino a veces de formatos, yo qué sé, de cómo comunicamos en redes o de muchas o nuevos formatos de storytelling distintos, multimedia, etcétera, pues la formación siempre es bienvenida, ¿no? Y, y para mí las claves en un producto informativo en formato de newsletter son realmente las que he contado hoy. O sea, que se puede profundizar en cada una de ellas, pero no hay, no hay tampoco muchas más claves esenciales, ¿no? Porque al final hacer las cosas bien, ¿no? Como los productos periodísticos, yo siempre digo, muchas veces la simplicidad también es clave, ¿no? Que no nos compliquemos la vida, que seamos capaces de ofrecer un producto claro, con un mensaje de valor muy evidente, ¿no? Y ser consistente en eso. Y eso hecho bien de manera constante, pues funcionará. Otra cosa es, por ejemplo, si en los equipos aquí hablamos de redacción, yo estaba hablando, ¿no? Si en los equipos de marketing de los medios, pues puede haber un interés específico más de email marketing, eso es otro tema, ¿vale? Eso no es lo que hemos tratado hoy aquí, ¿no? Porque esos son más mensajes puramente comerciales de conseguir, pues, que alguien se apunte o compre algo o se apunte a un curso o lo que sea, ¿no? No. Aunque hay cosas válidas para los dos temas, ¿no? Pero yo separaría newsletters informativas o newsletters de contenido de email marketing más comercial. Muy bien, hay varias personas que quieren preguntar. Vamos a extendernos, si te parece bien, Ismael. No hay Son las- problema. Podemos extendernos unos 15 minutos más. Veo que hay bastantes preguntas. Así que pasamos ahora, gracias, Ismael, por tu disposición, con Jorge Garza. Vamos a ceder el micrófono a Jorge. Adelante. José, perdón, José Garza. José, ¿estás ahí? No te escuchamos. José. Bien, entonces vamos a pasar con Ana Alpírez. Vamos a ver si Ana nos puede Sí, hacer su... muchas gracias. No, Adelante. una preguntita, Ismael. ¿Cuál es una tasa de apertura sana? Mm, Cuando nos hablan de ese término, ¿cuál es el número? ¿Qué es lo que debemos perseguir? Gracias. Muy Cambio. bien. Muy buena pregunta y muy pertinente realmente. Mira, Ana, yo te diría, aquí de nuevo pasa también un poco que es un poco difícil o injusto a veces el decir un porcentaje, ¿no? De todas formas, lo voy a decir. O sea, hay distintos estudios de cuál es la media de aperturas, ¿no? Y no todos coinciden y depende de la plataforma y tal. Yo te diría, pero por mi experiencia personal y de conocer muchos medios, que cualquier cosa que pase del 30% de tasa de apertura empieza a estar bien, ¿vale?
si estás por encima del 40 o del 50% es maravilloso, ¿no? Ya no te digo si consigues tasas de apertura del 60% o 70%, eso es increíble, ¿no? Pero todo lo que esté cercano al 30 y algo, empieza a ser una tasa de apertura muy sana y que ya, digamos, pone en valor el producto que uno está haciendo, ¿no? Incluso en algunos casos hay algunos estudios que lo sitúan un poco en un porcentaje un poco inferior, ¿no? Pero yo diría, si vamos a intentar que nuestra newsletter pues consideremos que tenga éxito, vamos a intentar conseguir eso, tasas no sé, del 30 para arriba. Muy bien. Ahora creo que Gladys todavía está ahí. A Gladys, no sé si quieres preguntar. Hola, ¿qué tal? Hola. Yo quería contarte un poco nuestra experiencia, que es que estamos por relanzar una newsletter, entonces estamos como evaluando todo otra vez y quería preguntarte, nosotros ahorita estamos con MailChimp, nuestra audiencia no es muy grande, es como de 700 personas orgánicas y luego unas personas que obligamos, pero ahí siguen. ¿Mm? Pero la orgánica es como de 700. Pensando que ya tenemos este público, que en total tal vez llegará a unas 1100 por ahí, Ok. estamos ya un poco cerca del límite de MailChimp. Entonces, como preguntarte, ¿tú nos recomendarías seguir en MailChimp, empezar a buscar otras opciones, empezar a buscar el Ah, presupuesto? a ver, no tengo ningún interés comercial con ninguna solución, ¿vale? Sí, total, la que Digo, sea más fácil o que quede claro. recomendable. Yo miraría, en vuestro caso, sin ninguna duda, miraría Substack. Porque Substack tiene límite indefinido de gratuitos y solo te costaría dinero si se hace una suscripción de pago y Substack se queda un 10% de la suscripción y bueno, en la plataforma de pago un 2, un 3, ¿vale? Por tanto, pero si es gratuita totalmente la newsletter, no hay límite de suscriptores en Substack, que muchas otras plataformas sí lo tienen, que a partir de X número de personas apuntadas, pues ya se paga, ¿no? Pero vuelvo a decir, yo haría un repaso de varias, ¿no? Para ver realmente la que más nos puede encajar, porque algunas tienen otras ventajas, ¿no? Substack, por ejemplo, tiene una virtud también muy interesante, que es su propia plataforma de recomendación de newsletters entre ellas, ¿no? Y realmente yo os puedo decir que yo hice este cambio de MailChimp hace años, empecé con MailChimp y cuando surgió Substack lo miré y tal y me pasé a Substack, ¿no? Y realmente en el caso de tendencias estoy muy satisfecho. En el caso de hoy en Internet y on the Net Today, he seleccionado otra plataforma que es Beehive por varios motivos. Una porque quería conocerla realmente a fondo, porque bueno, estoy también preparando para, si todo va bien, para finales de este año, pues un libro justamente sobre newsletters, ¿no? Y quería conocer pues muy bien y a fondo realmente estas dos plataformas que ahora mismo son quizá las dos de más renombre, ¿no? Y por tanto estoy haciendo estoy haciendo con Beehive la otra newsletter. Y también porque Beehive, por ejemplo, tiene una aproximación interesante también a generar una red de posibles sponsors que la propia Beehive gestiona. Bueno, por conocerlo, ¿no? Pero Beehive sí que hay, si quieres ya tener los servicios más o menos interesantes, ya hay que pagar alguna cantidad, ¿no? Yo os animaría a mirar estas opciones, a analizar y no sé si ya no me atrevo a dar más consejos sin conocer exactamente el producto, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos muchas preguntas todavía. Voy a tomar 3 más en el micrófono, pero quisiera también antes, hay una pregunta. En general, varias personas están interesadas en saber la relación que hay entre la audiencia, la cantidad de newsletters que pueden usar y con qué periodicidad. ¿Por qué no refrescamos un poco esas inquietudes? Graciela Rock pregunta, ¿es mejor tener pocas o muchas newsletters si nuestra audiencia es pequeña o de nicho? No, si la audiencia es pequeña o de nicho, hay que tener pocas newsletters o una. O sea que
o sea, pensémoslo así, cada newsletter es un producto en sí mismo. Por tanto, si nuestra audiencia es de nicho o muy localizada en una parte geográfica concreta o de un tema determinado, ¿no? Empecemos por una, hagámosla muy bien y ya si con el tiempo vemos que hay posibilidad de una segunda newsletter de un tema que a lo mejor despierta el interés de mucha gente cada vez que hablamos de eso, o es un ámbito donde queremos ampliar nuestra relevancia, pues hagamos otro tema, ¿no? Pero si no, no nos volvamos locos, ¿no? No vale la pena. Claro, cuando yo digo que el New York Times tiene 80 o 90, es porque el New York Times cubre multitud de temas para públicos, millones de personas, ¿no? Y se lo puede permitir, ¿no? Otros medios tienen 40, 50, 60, pero hay muchos medios que tienen 2, 3, 1. O sea, que no... Ya al final diría que apliquemos el sentido común, ¿no? Lo que el sentido común nos diga muchas veces va a ser lo más razonable, ¿no? Bien, Javier Sánchez Pedrera dice, hola Ismael, me interesan las newsletters de curación de contenidos. Mm. Autor de 2 newsletters de ese tipo, ¿podrías compartir cuál es tu flujo de trabajo? Sí. Bueno, claro, en mi caso las newsletters son una parte importante de mi actividad, ¿no? Porque ya no solo, por ejemplo, en tendencias con los suscriptores de pago que pueda tener o los patrocinios, sino también porque es mi vía de contacto pues, con el sector y surgen ahí muchas posibilidades interesantes, ¿no? Entonces, mi flujo de trabajo por ejemplo, cuando yo estoy permanentemente atento y seleccionando cosas sobre las que quiero hablar, ¿no? Entonces tengo diversos métodos, depende de dónde esté y el dispositivo que esté utilizando, pues a veces incluso, yo qué sé, tuiteo cosas que me sirve para tenerlas ahí guardado, o me mando mensajes a mí mismo de cosas que me interesan, o tomo notas en el móvil, o tengo un documento abierto y voy ahí poniendo, depende, ¿no? Pero siempre ya no me fío más de mi memoria nunca porque eso siempre siempre falla, ¿no? O sea que algún recurso para ir guardando y luego, claro, reservarme tiempos pues para dedicar a ver ese tema en profundidad, a entenderlo, ¿no? No hay nada mejor que tener que escribir sobre algo para aprenderlo y para entenderlo, ¿no? Y por eso también decía yo que hacer este ejercicio al final nos acaba dando un grado de expertise en los temas pues realmente muy, muy relevante. No sé si contesté ya la pregunta. Yo creo que sí, Ismael. Pasemos entonces a Gail Fernández, que está en el micrófono. Adelante, Gail. Buenos días desde Costa Rica. Mi Hola. pregunta sería, ¿cuál es su recomendación para un newsletter de nicho que está empezando para monetizarlo, para lograr monetizarlo? Porque me imagino que al principio se empezará sin monetizarlo. Entonces, ¿cuál sería esa segunda etapa o debe ir paralelo? No, yo normalmente la vía inicial más fácil es la del patrocinio, ¿vale? Es decir, que si conseguimos una audiencia, piensa una cosa, cuando son productos de nicho, no hace falta contar con miles y miles de suscriptores. O sea, a veces, si uno tiene las 500 personas clave en un tema, pues eso ya es maravilloso y está muy bien. O sea, que no hay tampoco cifras absolutas, digamos, sobre las que partir, ¿no? Por tanto, yo diría, una buena vía, si tenemos una audiencia buena de un nicho concreto, eso lo podemos... Es muy efectivo el patrocinio, os lo puedo garantizar porque lo hago, ¿no? Es muy efectivo el patrocinio cuando va dirigido a públicos de nicho, porque toda la gente que lo lee está a priori interesada en ese tema, ¿no? Con lo cual puede ser una fórmula muy efectiva. Ya lo que cobremos o dejemos de cobrar, pues dependerá, ahí no, prefiero no decir cifras porque depende mucho de nuestro mercado y eso ya lo conocen mejor cada persona en su mercado, ¿no? Pero bueno, es a la que se tengan unos cuantos ya suscriptores activos bien,
el patrocinio es una gran fórmula. Ya más adelante, yo creo que el pago es para cuando tenemos ya un producto que realmente podemos hacer una diferenciación clara entre el valor que podemos ofrecer a suscriptores de pago y el que ofrecemos a los suscriptores en general, ¿no? Que valor siempre hay que ofrecer, está claro, pero hay como un grado más también de dedicación y tal, y ese es el pago. Pero yo empezaría por el patrocinio. Sí. Ok, vamos a tomar dos preguntas más de Mariana Pacheco y de Ángelo Vélez, que está en el micrófono, han solicitado el micrófono. Pero Muy primero, bien. Alejandro Villalobos, Leo, he visto publicidad dentro de newsletters. ¿Cuáles son sus recomendaciones a la hora de agregar publicidad en este espacio? Lo que decía, para mí la clave de la publicidad o el patrocinio, yo prefiero la fórmula de patrocinio porque es más nativa de la newsletter y encaja mejor, ¿no? Para mí la clave es que tenga que ver con el tema que estamos tratando, ¿no? Es decir, que no, para mí no tiene ningún sentido que pongamos publicidad de, no sé, de zapatos en una newsletter que va de un tema que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, no creo que sea el mejor sitio. En cambio, buscar a empresas o productos afines o que tengan que ver con el sector, pues ahí sí que tiene muchísimo sentido. Yo es lo que hago, por ejemplo, en tendencias y es por lo que también los anunciantes quieren estar en tendencias, porque mi público, pues yo sé que es gente interesada en medios digitales, no hay duda, porque si no, no tiene sentido que alguien se apunte a la newsletter, ¿no? Entonces, es buscar esa afinidad, digamos, con el tema y el público. Muy bien. Entonces, sí, pasemos a Mariana Pacheco, que también quería preguntar. Y antes les recuerdo que sí, que esta grabación, la grabación del webinar, Ismael ha accedido a ponerla va a estar en el sitio YouTube de la CIP esta tarde, tal vez 2 horas después de que terminemos la sesión. Mariana, adelante, por favor. Hola, buen día. Soy Mariana Pacheco Ortiz de Diario de Yucatán y la duda que de pronto me carcome, es algo que no me queda claro a la hora de medir la relación o cuál sería más importante y por qué el CTR, o sea, la tasa de apertura de clics normal, o el CTOR, ¿no? Que es los clics en relación de las personas que sí Ya. abrieron el. Mira, Mariana, yo no me obsesionaría casi con ninguno de los datos porque depende mucho de la newsletter. Fíjate, si yo hago una newsletter donde tengo solo un call to action, ¿no? Y todo va dirigido a eso, evidentemente, posiblemente el CTRO, ¿no? Va a ser alto, ¿no? Eh, pero para mí es más el conjunto de elementos que debemos mirar, lo que nos va a dar una foto buena o mala de la salud buena o mala que tenga la newsletter. O sea, no. eh, yo a veces tengo números de las ediciones de la newsletter que tienen, hay muchos clics y otros que no tanto, y depende mucho del tipo de enlace, de contenido que haya puesto, ¿no? Entonces, yo diría más bien que pensemos lo que decía de los objetivos. ¿Qué objetivo tengo? Y entonces que las mediciones estén de acuerdo pues, a ese objetivo. Excelente. Vamos ahora Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Vamos ahora a darle paso a Ángelo Vélez, que también quería preguntar, y esta es la última pregunta por el tiempo. Ángelo o Ángelo. Hola, Hola. hola, buenas. Te saluda Angelo Vélez desde Ecuador de Diario Extra y Expreso. Mi consulta es la siguiente. Acá tenemos el área de boletines o newsletters separadas de la redacción. ¿Es recomendable que los newsletters sean completamente manejados por un periodista de redacción o podemos compartirlos? Porque acá también tenemos la persona encargada que es más marketing, ¿verdad? Y es la que hace el envío de los newsletters. Ángelo, si las newsletters son periodísticas, yo creo que no tiene ningún sentido que no estén en la redacción, ¿vale? Ok. Diciendo la respuesta clara. Si las newsletters son más de marketing, ¿no? Que no son informativas, digamos,
Entonces, que estén en el departamento que corresponda, ¿no? Que puede ser el de marketing perfectamente. Entonces, necesitaría, para poder responder bien, necesitaría saber con más detalle el tipo de newsletter que es. Pero sí, vuelvo a decir, para mí la newsletter es un producto de la redacción, Claro. las informativas, sin ninguna Exacto. duda. O Con lo sea, mira, cual, nosotros tenemos actualmente 2 newsletters que son los temas del día, que es donde van las 5 noticias más resonadas, ¿verdad? Que van ajá, a salir en los medios. Y el otro ya es un mail dedicado, que bueno, ya es algo más comercial. el primero, redacción, sin ninguna duda. Ok, listo. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, muchas gracias a todos. Estamos ya a 1 hora y 23 minutos de webinar, que ha sido uno de los más largos webinars que hemos tenido recientemente. Le agradecemos muchísimo a Ismael por este extraordinario webinar. Gracias a todos ustedes y quiero que Ismael se despida de los participantes antes de cerrar la transmisión. Y si querés, nos podemos quedar un poquito después, Ismael, para Muy hablar. bien, perfecto. No, pues nada, muchísimas gracias a todas, a todos por vuestra atención, por vuestras preguntas, por el seguimiento. Realmente para mí es emocionante pues ver el interés que este tema despierta, ¿no? En tantísimos sitios del mundo, ¿no? Y simplemente animaros. A mí me gusta decir que hacer newsletters se ha convertido en una de las cosas más satisfactorias de toda mi vida profesional y ya llevo unos cuantos años en esta profesión, ¿no? Entonces os animaría enormemente, tanto a título personal como desde luego como medios. Con los medios donde hemos hecho newsletters también los resultados han sido en general siempre excelentes y es un esfuerzo que recompensa totalmente. Entonces, animaros mucho a eso y agradeceros mucho vuestra atención. Muy bien, gracias. Hasta luego. Ahora nos quedamos conversando un momentito, si querés. Esperemos que los participantes cierren sus... Claro que sí. Y qué bueno, ha sido excelente, muy bonito y mucha Qué participación. bien, qué bien. No, hay muchísima participación. ¿Hemos parado de grabar o todavía? A ver, vamos a parar ahora de grabar porque es que, sí.